Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. En el día de hoy, este primer día de la semana, Día del Señor, vamos a continuar con esta serie, mejor dicho, que ya tenemos ya un tiempito estudiando, vidas transformadas. Y el personaje que en el día de hoy vamos a estar considerando, reflexionando, es acerca de la mujer adúltera, que ella se habla en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Quiero comenzar diciendo que el caso de la mujer adúltera es un caso donde Jesús revela su perfecta justicia. Una justicia que no condena sin misericordia, sino que perdona, transforma y restaura al pecador. En aquella ocasión, la vergüenza de la mujer fue reemplazada por misericordia. Y la condena por una nueva, escuchen bien, oportunidad. Así obra Jesús. El Maestro, el Señor, no solo perdona, sino que transforma. No solo, fíjense esta frase, no solo borra el pasado, sino que abre un nuevo camino para una segunda oportunidad. En lo primero que vamos a estar reflexionando con respecto a esta mujer, a este personaje del Nuevo Testamento que tuvo Saulo, hijo, el privilegio de estar delante de Jesús. Claro, en unas circunstancias particulares, pero tuvo ese privilegio. Lo primero es lo siguiente. Ella eligió hacer el mal. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 6. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fíjense la siguiente pregunta. Fíjate. ¿Pecó ella porque tenía que pecar? ¿O porque escogió ese camino? Escogió pecar. Bueno, la Biblia nos enseña que ella no tenía por qué pecar, sino que fue su decisión pecar. Es decir, ella hizo uso de su facultad para elegir.
facultad que está en todo ser humano. Digo que somos seres morales, que tenemos la facultad, la libertad para escoger, para elegir entre el bien o el mal, ¿sí? Y eso, así pues, así nos hizo el Creador con esta facultad. Así que ella hizo uso de este atributo. Ella cometió pecado intencional o deliberadamente. Fíjense en el versículo 11. Las palabras del Señor en el versículo 11, allí en Juan capítulo 8, el maestro dice: ni yo te condeno, particularmente cuando dice: vete y no te más. Estas palabras implican que fue una elección de la mujer, ¿sí? Una elección de ella el que haya cometido pecado. Ella pudo no haberlo hecho, pero eligió libremente hacerlo. De esta forma, Dios, el Señor, la hizo responsable. Fíjate, Sofía, fíjate, para ti, Juan, hermanos, hermanos. Así ella fue responsable de esta decisión que llevó a cabo y terminó en cometer pecado. Él la hizo responsable de la decisión que había tomado. No tenía, pero así lo hizo. La imputación del Señor era verdadera y justa. Esto es interesante, verdadera y justa. La Escritura enseña que los juicios de Jehová son verdad y todos que rectos y justos. Por lo tanto, cuando Dios juzga así con verdad y con toda justicia y rectitud, con toda veracidad, certeza. Cuando Él dice: tú estás mal, tú estás en pecado, cuando Jesús le dijo: no peques más. Ciertamente está el Señor allí haciendo a la mujer responsable de los hechos que había cometido, que eran ciertos. Cuando Jesús llamó a sus hechos que era pecado, su juicio era verdadero y justo sobre ella. Ciertamente esta mujer había cometido pecado y lo cometió porque así lo decidió. Miren lo que dice el Señor por medio del profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 65. Noten ustedes en el libro de Isaías capítulo 65, versículo 12. El santísimo y justísimo, el Dios de toda verdad, de perfecta veracidad, y rectitud y justicia, dijo lo siguiente: hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos. Y escogisteis, fíjense, lo que me desagrada. Fíjense cómo dice el pasaje que Dios habló. Él dijo, Él declaró, dio mandamientos, decretos. Dio a conocer su voluntad, su palabra. Pero esta gente no oyó, sino que ellos hicieron lo malo, escogiendo lo que a Él
de esa manera. Según este pasaje, ¿cómo, en qué forma hicieron lo malo delante de los ojos del Señor? El texto lo dice, fíjense, el texto lo dice. Este pasaje lo explica, la Escritura. ¿Cómo lo explica? Cuando dice que ellos escogieron lo que a Dios le desagrada. ¿De qué manera, de qué forma? Ellos hicieron lo malo. Saulo dijo, delante de los ojos del Señor, escogiendo, obviamente, intencional, deliberadamente, aquello que a Dios no le complacía, sino que no era de su agrado. Por tanto, fue una elección de ellos, aquí de los israelitas, a ser contrario a la voluntad divina. Este pasaje de Isaías nos muestra claramente que el hombre, él tiene la libertad de escoger el mal si quiere. Aun cuando Dios le ha dicho, le ha hablado, se ha expresado, ha comunicado, no me agrada esto, no me place, no me complace, no, es pecado, no está bien, no es conforme a mi voluntad. Como dice el texto, hablé, ellos no ignoraban, conocían, habían escuchado, pero no oyeron para obedecer, sino que escogieron, decidieron, eligieron hacer lo malo. Fíjense cómo Dios tenía, ahí estaba su voluntad, pero los hombres hicieron otra cosa. En la ley de Moisés existía el mandamiento de no cometerás adulterio. Deuteronomio 5:18 dice la Escritura, según la ley de Moisés, que era la ley que estaba vigente durante los días de Jesús. La ley que juzgaba la conducta de los hombres, de los judíos israelitas, como en el caso de esta mujer. Y dice el versículo 18, hijo, fíjate, Deuteronomio capítulo 5, no cometerás adulterio. Según Isaías, Dios habló, él dio a conocer su voluntad, pero ellos no escucharon. ¿Cómo? Bueno, en el sentido que no escucharon para atender el decreto divino y hacer la voluntad de Dios. Pero obviamente que ellos escucharon la ley, la conocían, pero no en ese sentido. Y se explica, ahí explica el texto de que ellos más bien escogieron lo malo. Como esta mujer que no ignoraba este mandamiento. Esto fue lo que Dios habló. Sin embargo, esta mujer escogió lo que desagradaba a Dios. No tenía por qué hacerlo, pero fue el camino, Sofi, que ella, nada más que ella y solamente ella, eligió. Y claro, esto le trajo consecuencias como las que leímos allí en el Evangelio de Juan. Pero fíjense este detalle. Y como suele pasar en algunos casos, fíjate, hija, Saulo, en algunos casos, el pecado, y eso lo vamos a ver en ella, eso más bien lo vemos en ella, lo que suele pasar en algunos casos, como el de ella, obviamente. Fíjate, Susana, el pecado de esta mujer no quedó solo con ella. No quedó solo con ella en la intimidad.
de ella, ¿no? No era un pecado privado, donde solo ella, nada más ella y obviamente el Señor conocía, ¿no? Sino que fue expuesto a la luz pública, quedando ella exhibida ante los hombres y a la vergüenza pública. Fíjense lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, donde él, en su amonestación, censura a la actitud, a la conducta, al comportamiento indebido de los corintios al solapar, callar, hacerse los locos, pues, como decimos en mi país, o hacerse los Willy May, decimos allá en Venezuela. Están viendo, saben, no ignoran, pero voltean el rostro, no pasa nada. Pero había un pecado de inmoralidad sexual, fornicación, escándalo público, de dominio público allí. Y la censura, la amonestación no solo fue para con el que estaba cometiendo ese pecado, sino para la iglesia que estaba tolerando indebidamente esa situación de índole pública, vergonzosa. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, entre los que no son cristianos. Es cierto, se oye, se sabe, es de dominio público. Ahí hay uno que está en esa situación. Así que el pecado de este hombre no quedó solo con él, como si quedan algunos, ¿no? Así como el de esta mujer. Ella fue expuesta en su pecado y la situación a la luz pública, quedó exhibida allí entre los hombres, a la vergüenza y al escarnio público. Qué terrible, ¿no? Esa situación que me pone. Por tanto, esta mujer no solo hizo lo que desagradaba a Dios, lo cual le traía vergüenza ante los ojos del Señor, sino que también, y por causa de sus malas acciones, malas decisiones, malas decisiones, le tocó vivir la vergüenza delante de los ojos de los hombres. Así que su desdicha no solo fue el pecado en sí, sino también la lamentable exposición del mismo ante los hombres. Y ahí estaba ella, sufriendo las consecuencias de tales decisiones y acciones pecaminosas. Triste, lamentablemente. Fue ella la que escogió este camino. Y tal vez, como suele pasar, no midió, ¿verdad? No midió los efectos que podrían venir, las consecuencias negativas que podrían surgir, derivar de decisiones así. Pero ahí estaba ella, sufriendo las consecuencias. Lo segundo en lo que deseo que reflexionemos es lo siguiente. Ella conoció la perfecta justicia de Jesús. No solo estaba ella viviendo lo que estaba viviendo, sino que tuvo la bendición del privilegio, a pesar de su tragedia, fíjense, a pesar de las malas decisiones,
que había tomado, pecaminosas, ¿no? Las consecuencias delante de los hombres, todo esto que ya sabemos. De su elección, de su libre albedrío, de su facultad para escoger hacer el bien o el mal. Ella tuvo la bendición, el privilegio de conocer la perfecta justicia de Jesús. En Juan capítulo 8, fíjense, versículos del 7, ahora versículos del 7, hijo, del 7 al 11. Y como insistieran en preguntarle al maestro, estaba bajo presión, hostigándole maliciosamente, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, o los más jóvenes. Más jóvenes, es lo que quiero decir. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques. Fíjense, es importante aclarar que la ley de Moisés estableció que ambos adúlteros debían morir por lapidación o apedreados, así como mataron a Esteban, según el libro de Hechos. En Deuteronomio capítulo 22 está el precepto de cuál era la pena, el castigo para con los adúlteros. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Dice la Escritura: si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada, con marido, ambos, noten, ahí marquen, subrayen, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás, ¿qué cosa? ¿Cómo juzgaba Dios? Fíjate, ¿cómo juzga Dios? ¿Cuál el adulterio? Bueno, según ese precepto, para los israelitas, te va a hacer el mal. Y la forma de quitar, cercenar, extirpar, cortar, era quitándoles la vida. ¿Por qué? Porque Dios siempre, o para ser exacto, Él determinó según sus juicios que el hombre debía por su pecado, merecía recibir la muerte penal. La muerte penal. ¿Sí? Quiera quitarle la vida. Eso lo vemos en las Escrituras. Vemos eso en la Escritura. Ahora, el punto aquí es que, a la luz de este pasaje, cuando el caso tenía que ver con relaciones sexuales ilícitas, es decir, adulterio, ambos, noten que el texto dice claramente, ambos debían morir. No obstante, la justicia punitiva de la ley no estaba siendo aplicada correctamente por estos judíos. Lo que ellos hicieron era injusto, malicioso, vaya, contrario
a la ley del Señor en cuanto a la aplicación de la pena, castigo. Sin embargo, y a pesar de las malas acciones de estos judíos, Jesús estaba allí. Si ven que trajeron solamente a la mujer, porque a ella la pillan, dice Juan, dice Juan, el evangelista, nos aclara que ellos dicen en el verso 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo. Es decir, a ella la encontraron teniendo relaciones sexuales con el hombre. Es decir, ahí estaban viendo al hombre también. Ahí estaba el hombre. Ahí estaba. Ellos estaban viendo al hombre. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Dónde? No lo trajeron a él. ¿Por qué? No sabemos. ¿Se les escapó? ¿Era alguien de influencia? ¿O qué rollo? No está eso ahí. Pero no debían aplicar la justicia punitiva, el castigo, sino eran ambos. Ahora, a pesar de esas malas acciones de estos judíos, Jesús estaba allí y ella conoció. Fíjense esto, ella conoció. ¿Qué cosa? ¿Qué conoció, hijo? ¿Qué conoció ella del Señor? De tu Señor, de mi Señor, de nuestro Señor. Y aquí conocemos de su carácter, de su perfecto carácter. Justísimo y santísimo, rectísimo, íntegro carácter. ¿Qué conoció? ¿Qué conoció Cecilia? Dice, tengo aquí en mis notas, mejor dicho, que ella conoció que él no aprobaba los malos hechos de estos judíos. Ella está ahí, escuchando a estos hombres. Y ella está ahí delante del Señor. Como esa imagen ilustra. Escuchando a estos. Está en esa situación. Está viendo a los hombres con su vergüenza, con su pecado, contraen pecado, culpable, en su vergüenza. Pero ella conoce que él no aprueba los malos hechos de estos judíos. Fíjense, eso es importante. Y así también nosotros conocemos al Señor, su personalidad, su carácter, su forma de ser. Intimamos en el sentido de comprenderle, de entenderle correctamente, debidamente. No olviden que ella estaba ahí en su tragedia, ¿verdad? En su miseria, en su vergüenza, culpable. Ella pudo observar atentamente la imparcialidad y la rectitud de Jesús al no hacer lo que los hombres hacían. Inclusive bajo presión de ellos. Bajo presión, porque a veces bajo presión, ¿no, Anita? A veces bajo presión de los hombres, en ciertas circunstancias donde hay presión para que uno esté haciendo algo, no, pero así esto, aquello, no, mira, termina uno haciendo lo incorrecto, lo que no es debido, lo que no es justo, por la presión de los hombres, por el qué dirán. ¿Sí? La actitud que ella observaba del Señor. Esto es interesante. Además de lo anterior, también ella observó que esta actitud que él estaba teniendo, ella entendió esto. No significó la actitud del Señor a no aprobar los malos hechos de los judíos, no significó que él creyese que ella no había cometido pecado. No. Ella no dijo, este está conmigo,
no me va a decir nada, ¿verdad? No, le va a decir, no, ¿por qué la van a matar? Pobre mujer, etcétera. Abusadores, ustedes, etcétera, ¿no? Ella no creyó que él creyese que ella no había hecho lo malo, ¿no? Sino que él no estaba aceptando la forma en cómo estos hombres estaban juzgando a esta mujer, haciendo mal uso de la ley, mal uso de la ley. Ella no tenía por qué pensar que Jesús no creía que ella era culpable. El verso 11 confirma ciertamente que Jesús sabía que ella era culpable. Porque le dijo, ya no hagas más estas cosas, no peques. Claro que pecaste, ya no lo hagas, no hagas esto más. Por tanto, y habiendo sido ella testigo, ella Dios, yo presenció, testigo del actuar del Señor para con ella, ahora no podía negar la clase de hombre que era Jesús de Nazaret. ¿Qué conoció Saúl? Ana Sofía. ¿Qué conoció ella? ¿Qué clase de hombre era? ¿De qué carácter? ¿De qué personalidad? Ella conoció que Jesús no juzga como juzga los hombres. Conoció eso. Conoció su integridad, su parcialidad, su rectitud. Primera de Juan, capítulo 1. El apóstol describe esto del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Fíjense. Dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, hablándole Juan a cristianos, esto es para ustedes, mis amados hermanos, esto es para mí, para todos nosotros los que hemos sido bautizados. Que si pecamos, si caemos, si tropezamos, en pensamiento, palabra o hecho, u omisión. Dice Juan, bueno, que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué, Anita? ¿Qué dice? ¿De qué cualidades es Él? Fiel, porque Él cumple lo que ha dicho, que Él es misericordioso, tardo para la ira, grande en bondad, y que está dispuesto siempre, tiene el interés siempre por su indulgencia, o por su carácter indulgente, por su piedad, su gracia inconmensurable de perdonar. Él es fiel. Él dijo, en este caso, si confiesas tu pecado, te arrepientes, te perdono. Es eso, Él prometió eso. Y Él es fiel, Él cumple eso. Qué bendición, hijo. Qué bendición, hijo, que uno, si yo, tu papá, cae, tropieza, peco, puedo ir a Él. Podemos ir a Él, a Ana Sofía, hija, a Ana Patricia, como cristianos. Porque tú dijiste, Señor, que si yo me arrepentía y te confesaba, te admitía mi falta, a ti, Señor, como el salmista en el Salmo 32, en el Salmo 51, encontramos ejemplos de ellos. Tú eres fiel, tú prometiste, tú vas a cumplir esa palabra, yo lo sé. Tú dijiste que me vas a perdonar. Porque vengo aquí, ¿qué dice el Salmo 51? ¿A qué clase de persona Él no desprecia? Al corazón constricto
dolido, entristecido y humillado. Dice, qué bendición, dice Susana, tú no vas a despreciar, no vas a apartar tu rostro ni tu oído de Él. Él es fiel. Y es justo, porque Él juzga no con prejuicio, no con maldad, no con parcialidad, ¿sí? Con rectitud, no con venganza llena de odio, etc. No. Él es justo, juzga según la ley del Señor. No, esto es, y no más. Esto fue lo que hiciste, yo lo sé. Yo sé que tú hiciste esto. Tú adulteraste, mujer. No más, eso es lo que es justo. Si te arrepientes, si nos arrepentimos y confesamos, según su justicia, Él nos dará lo que merecemos por Él. En este caso, si nos arrepentimos y confesamos, Él perdón, que Él juzgará en base a su justicia perfecta. Porque Él no juzga ¿qué conoció a ella? ¿Qué conoció Cecilia de Él? ¿Qué hijo? Que el Señor no juzga como juzgan los hombres. De hecho, y por haber sido el Señor como fue, ella pudo tener una segunda oportunidad y de esta forma Cristo le cambia su vida. La mujer adúltera conoció la justicia perfecta de Jesús. Una justicia que no ignora el pecado porque Él le dijo, vete y no peques más. Es más, le dijo a los hombres, bueno, sí, la ley, en otras palabras Jesús dijo, sí, la ley dice que se debe castigar a los adúlteros así. Él no está diciendo que ella no cometió adulterio. No. No está diciendo, no hiciste nada, no te preocupes. No pasa nada. No relativizó el pecado, no diluyó el pecado. No lo disfrazó, maquilló. No. Sí, eso dice la ley. Y ella es digna de esto. Pero ellos al mismo tiempo estaban haciendo mal. Pretendían aplicar la ley sobre otro, cuando ellos mismos la estaban violando, deliberada, intencionalmente. Y aparte, las motivaciones no eran para agradar a Dios y que somos cumplidores de la ley. No, dice, había malicia porque estaban haciendo eso para atentar, para hacer que Cristo cayera. Así que las motivaciones no eran puras de parte de ellos. Pero eran religiosos, ¿no? Eran religiosos. Estaban usando la ley de Dios según hacer la justicia, aplicarla. Eso pasa aún muy bien. Pasa. Ella conoció la justicia perfecta de Jesús, una justicia que no ignora el pecado, pero que ofrece perdón y transformación. Perdón y transformación. Deuteronomio 32:4. Voy a leer este pasaje en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Ustedes sigan en la versión que tienen. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Que justo y recto es Él. ¿Vieron? Como lo que la Escritura dice y describe del Señor, de Jehová, del Eterno, del Santísimo, Justísimo, Perfectísimo Dios. En el Salmo 141:17. El anterior, Anita, era Deuteronomio 32:4 y Ana Patricia, ahora Salmo 141:17. Mis hermanos y hermanas, dice, justo es ¿quién? Jehová Hijo. Justo es Jehová, es
en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Así que Él es de estas cualidades, hija, justo en todo lo que Él emprende, en todo lo que Él emprende y hace, y lleno de misericordia en todo lo que hace y emprende. Todo, de palabra, de hecho, todo. Por eso es perfecto. Fue lo que conoció Jesús. Digo, esta mujer, al perfecto Jesús. Él no juzga según los hombres, porque Él es perfecto, Él es justo, imparcial, etc. Este Dios que es justo, es justo. Este Dios que es imparcial. Fíjate esto, hija. Este Dios que es fiel, que nunca actúa mal, ni de mala fe, Saulo, que es recto, hijo. Este Dios que es así, que se describe en Deuteronomio 32 y el Salmo 145, bueno, fíjate, Susana, este Dios que es así, estaba en carne humana delante de esta mujer. Ella estaba en sus pies, estaba ella viendo a este Dios hecho hombre allí delante de ella. Increíble. Ahí estaba él. Y ella, a pesar de su tragedia y todo lo que estaba pasando, lo estaba conociendo. Porque él quiere ser conocido. Inclusive, si uno está en una situación así, de vileza, de inmundicia, de suciedad, de culpabilidad, de dolor por el pecado, de vergüenza. Él quiere que le conozcamos a ese Dios justo, lleno de misericordia. Ella conoció su perfecta justicia. Escuchen, santa, verdadera, misericordiosa y restaurante. Ella conoció eso. Por último, lo tercero que decimos que consideremos en esta tarde es lo siguiente. Ella reconoció que Jesús es el Señor. En Juan capítulo 8 leemos lo siguiente. Dice el evangelista en Juan capítulo 8, versículo 11. Ella dijo, ¿qué dijo? Ninguno que. Saulo dijo, ¿cómo llamó esta mujer al Señor? Juan 8, 11. ¿Cómo lo llamó? Señor. Ahí dice, ella dijo, ningún Señor. ¿Cómo identificó esta mujer a Jesús? ¿Qué título le atribuyó? ¿Cómo lo llamó? Después de haber sido ella testigo de todo lo que él hizo, ella le llamó Señor. Ella había aceptado que él no era cualquier hombre, sino el soberano y amo que está por encima de todos, digno de temor, de respeto y obediencia. El verdadero juez supremo estaba allí. El verdadero juez supremo estaba allí delante de ella. Y su persona le había afectado a ella. Escuchen esto. Si su reconocimiento era sincero desde esta mujer, ¿verdad? Que le llama Señor, por lo que no hay razón para no creerlo de esta forma. ¿Qué cosa? Que no haya sido ella sincera al llamarle Señor, producto de que ella, al conocerle y entender que él no era cualquier hombre, que era único, extraordinario, magnífico, justo, perfecto, íntegro, recto, misericordioso, indulgente, bondadoso, extremadamente paciente, y con toda sinceridad le dice,
Ninguno, Señor, ninguno. No hay razón para no creer que ella no haya sido sincera en su reconocimiento. Entonces, ella había sido afectada por el carácter justísimo y perfecto del Señor Jesús. Transformada su manera de pensar y ahora estaba dispuesta a someterse a la voluntad de aquel que es digno de ser obedecido en sus juicios, palabras y decretos. Observen cómo el Señor implica la verdad de que no es suficiente llamarle Señor si no estamos dispuestos a hacer lo que Él manda. En Lucas 6:46, Jesús te hizo a ti, nos hace. Vamos a tomarlo personalmente. Le hace esta pregunta. Te hace Ana Patricia esta pregunta que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no qué? Lucas 6:46. ¿Por qué? ¿Por qué me llamas así y no hacéis lo que yo digo? No basta con llamarle Señor. Hay que hacer lo que Él manda. Por tanto, el reconocimiento de esta mujer a Jesús como Señor y partiendo de que era sincera en lo que decía, la comprometía, Susana, la comprometía a hacer la voluntad de Él, hacer lo que Él mandaba, porque Él quería para con ella. No peques más. ¿Me estás llamando Señor? ¿Me reconoces como Señor? Tú me reconoces como Señor, Ana Sofía. Tú, nosotros reconocemos a Él como Señor. No peques más. No hagan lo malo, hermanos. No quiero que hagas esto. Ella se comprometió. Entonces, y sobre la base de este reconocimiento de ella, que es una expresión de su transformación y sumisión a Él, Cristo le dice lo siguiente: ni yo te condeno, ¿qué cosa? Vete y qué, vete y no peques más. Solo Él, o mejor dicho, solo en Él, ella podía experimentar la justicia que perdona y transforma. Solo en Él y por medio de Él. Ella podía experimentar la justicia que perdona y transforma. Conclusión. Fíjense. Ella no tenía por qué pecar, pero eligió hacer. Ella no tenía por qué ser adúltera, pero ella decidió convertirse en ella. Sin embargo, ella tuvo el privilegio, a pesar de sus malas decisiones y dolorosas consecuencias, de conocer la perfecta justicia de Jesucristo, llena de paciencia inagotable y de bondad generosa. Y al conocerle al Señor, ella transformó su pensamiento, lo cambió. Al reconocer, ¿cómo sabemos que lo hizo? Bueno, cuando reconoció que Jesús era el Señor, aquel que es digno de todo respeto y obediencia. Así, de esta manera, ella escuchó aquella palabra necesaria que el juez justo le dijo: vete y no peques más. ¿Realmente soy Señor? ¿Reconoces eso de mí? Haz lo que yo te digo. Vete y no peques más. Esta fue la palabra de Jesucristo para ella, para esta mujer. ¿Y saben qué? También es la palabra para todos nosotros. No solo para ella, sino también para todos nosotros.
que si reconocemos que Él es el Señor y que Él ha afectado positivamente nuestras vidas y nos ha cambiado y transformado de mente, corazón y vida, entonces, reconociendo eso, prestemos atención a esta su palabra. Vete, vete y no peques más. Padre, tu palabra es mi delicia.